Organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Nacional Ciudadano señalan una disminución en delitos como el homicidio doloso, pero también advierten la permanencia de la violencia en el país, a como quedó evidenciado el fin de semana. Desde el inicio de la administración federal hay una escalada de violencia y solo se ha registrado un estancamiento relativo debido a la pandemia, donde el delito de homicidio doloso registró una disminución entre el 15 al 20%. Pero en 2019, México vivió el año más violento de la historia, donde la primera mitad del actual sexenio rebasó el número de homicidios comparado con el gobierno de Felipe Calderón, señaló el director general de Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez. En los primeros 3 años y medio de esta administración ya se rebasaron el total de homicidios del sexenio de Calderón y hacia finales de año estaremos rebasando el total de homicidios del sexenio de Peña. Entonces, eso de que las cosas se habían calmado es falso, nunca se han calmado. Y eso solo si nos referimos al homicidio doloso. La ONC precisó que los niveles de violencia se manifiestan en otro tipo de delitos, que pese al confinamiento al que obligó el coronavirus, no registran una disminución de los mismos. Si volteamos a ver otros delitos, estamos también en máximos históricos. Pensemos en la extorsión, pensemos en la trata de personas, pensemos en el narcomenudeo, pensemos en el robo en transporte de carga, pensemos en los delitos en contra del medio ambiente. O vayámonos a los temas de género, ahí encontraremos un absoluto desastre en el feminicidio, en las violaciones, en la violencia familiar. Incluso estos últimos 2 delitos, las violaciones y la violencia familiar, que también están en máximos históricos con aumentos superiores al 30% año con año, pensamos que se iban a resolver una vez que las personas regresáramos a la actividad normal, es decir, cuando ya no estuviésemos confinados a partir de la pandemia, y eso no se ha logrado. O sea, seguimos estando en una condición crítica. ¿Por qué? Porque no hay precisamente ni estrategia, ni recursos, ni colaboración, ni definición de prioridades. Observatorio Nacional Ciudadano sostiene que la situación de violencia empeorará en el país y que los últimos acontecimientos en los estados de Guanajuato, Jalisco, Baja California y Chihuahua son advertencia de ello. Es el intento, que fue un intento fallido, de detención de uno de los capos del cártel Jalisco Nueva Generación. A partir de ahí se da una respuesta que no parece una respuesta casual, ni parece una respuesta inmediata, sino más bien ya pensada. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo pues es una ejecución de violencia sistemática en múltiples municipios de manera simultánea. Y esto se repite, insisto, 2 días después en Baja California. Rivas Rodríguez sostuvo que hay toda una omisión por parte de las autoridades del orden para que el crimen actúe de manera discrecional. En estos casos, pues evidentemente hay un interés por el grupo delictivo de, como se suele decir, mostrar músculo. Es decir, hay una agresión en contra, en particular de una empresa transnacional mexicana muy importante, que ha sido muy vocal en términos de decir que nunca van a pagar extorsión. Entonces, evidentemente, tal vez el factor que desató esta violencia sí es el intento de una detención, pero ese desatar la violencia y el sostenerse esa violencia nos habla más de un problema mucho más profundo, que es la fuerza y la presencia de los grupos delictivos en nuestro territorio. Y entonces, en ese sentido, pues y esto también lo confirma la alcaldesa de Tijuana. La alcaldesa de Tijuana nos dice, o le dice al grupo delictivo, ustedes cobren la que le tengan que cobrar, pero dejen en paz a la ciudadanía. En una admisión sentada al lado de un militar y sentada al lado de un civil, es decir, de el titular de las áreas militares en Tijuana y del secretario de seguridad de la ciudad fronteriza, y nos dice, pues, cobren la extorsión, pero no se metan con las personas. Entonces, aquí hay un problema. Subrayó que la falta de estrategia contra la violencia se refleja con la falta de coherencia. En el análisis de lo que nos plantea el gobierno no hay coherencia. No hay
ni siquiera si volteamos a ver, por ejemplo, el caso de el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad, ni siquiera tienen los mismos indicadores, ni los mismos objetivos, ni la misma narrativa. Hay 5 planes estratégicos que debían haber sido publicados desde 2019 y no han sido publicados. Entonces, ¿por qué decimos que no hay estrategia? Porque no hay una estrategia. Los logros de una política de seguridad implicarían que tengamos no solo disminución de delitos, sino más detenidos, más sentencias condenatorias, más decomisos. No han habido. Al contrario, el año pasado presentamos un documento complementario sobre los 3 años en materia de seguridad y encontramos que tenemos una caída entre el 60 y el 80% de decomisos de armas, de efectivo, de piratería, de contrabando, de precursores químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos pensar que hay resultados y que hay una estrategia y que esa estrategia es una estrategia coordinada cuando en los hechos lo estamos viendo todos los días el desastre que hay en nuestro país? Finalmente destacó que minimizar factores como la percepción de inseguridad, la incidencia delictiva y la victimización es un error. Cualquiera de estos indicadores que uno quiera minimizar o la violencia que nos habla de el tipo de delito que ocurre en un determinado territorio, cualquiera que se quiera minimizar es un error. Si un ciudadano se siente inseguro, hay que entender por qué ese ciudadano se siente inseguro. Si están ocurriendo homicidios, feminicidios, violaciones, trata de personas, tráfico de personas, robo en negocios, robo a transporte de carga, robo en el transporte público, robo a transeúnte, hay que entender por qué está ocurriendo. Iván Hernández, Noti 13.